Bien, entonces continuamos con el profesor Eulogio Chacón en esta mirada plural. Profesor Eulogio, algunos elementos técnicos que para los paganos en la materia pues nos cuesta entender, trabajar, digamos, desde el punto de vista de la comprensión. ¿Por qué ese consenso de 2 grados centígrados como meta a evitar, digamos, como objetivo a evitar para justamente, digamos, minimizar cualquier desastre ecológico? Lo primero que creo que hay que hacer notar es que el cambio climático que estamos experimentando es una aceleración realmente del cambio climático natural que puede llevar la Tierra, ¿no? Porque lo que estamos haciendo al emitir gases de efecto invernadero es crear un desbalance energético entre la cantidad de energía que entra a la Tierra y la que sale. Y lo que estamos haciendo es evitando que salga cierta cantidad de energía que debería salir. Y eso hace que la Tierra entre en un proceso de calentamiento. Por eso al principio se le llamó calentamiento global, hoy le decimos cambio climático, porque el calentamiento que hoy estamos experimentando, ese pequeño calentamiento conlleva a procesos de mayor evaporación y por lo tanto mayor producción de agua de lluvia, ¿sí? Pero también entonces ese incremento en la temperatura puede disminuir la capa de hielo, tanto la que está sobre los continentes como la que está en el mar, es decir, los casquetes polares. Hay un dato, profesor, que me gustaría de verdad planteárselo para que usted nos dé una respuesta. Leía yo en uno de esos textos que uno consulta para este tipo de ciertas competencias que uno tiene que tener conversando con ustedes, los científicos. Recojo la opinión, creo que de un español, donde él alertaba sobre la disminución, el descongelamiento del hielo marino que está cubriendo la Antártida. Entonces, ese descongelamiento altera y puede frenar, digamos, las corrientes marinas que llevarían calor, energía a Europa. Y esto significaría, desde el punto de vista ecológico, un congelamiento preocupante para Europa, de 5 a 10 grados, dice él. ¿Qué pasa ahí? Sí, estos eventos todos han ocurrido en la Tierra en épocas anteriores. ¿Sí? Una de las cosas es que la Tierra se ha calentado y se ha enfriado durante toda la existencia de la Tierra. ¿Sí? Lo último que vivimos de cambio de temperatura fue el último periodo glacial hace 20.000, con máximo hace 20.000 años, más o menos, donde la temperatura disminuyó aproximadamente 6 grados con respecto a lo que tenemos ahora. Eso trajo como consecuencia que la mayor cantidad de agua se congeló y el nivel del mar bajó. Lo que estamos viviendo hoy es todo lo contrario, nos estamos calentando y entonces está ocurriendo una deshielo, ¿sí?, de los casquetes polares, que puede alterar lo que llamamos, o lo que tú acabas de decir, que se llama la corriente termohalina de la Tierra, que es como el radiador de la Tierra. Hay corrientes superficiales de agua caliente que van corriendo por el Atlántico, por ejemplo, y llevan agua caliente a las zonas, por ejemplo, cerca de Inglaterra. Y cuando llegan allí, como se ha evaporado gran parte del agua, la densidad del agua es mayor por la sal que tiene y se va al fondo. Así y entonces esa agua caliente es llevada a lugares, se enfría y surge luego en otros lugares. Y de esta manera enfría lugares calientes. Eso es lo que llamamos un radiador en la Tierra. Si ocurre un proceso en el cual cambiemos la salinidad del agua, la corriente termohalina colapsa y entonces pueden ocurrir cambios bruscos climáticos en algunas zonas. Algunos de estos en el pasado han estado asociados, por ejemplo, con la deglaciación de los grandes lagos de hoy, como son Michigan en Estados Unidos y Canadá. Imaginemos eso estaba lleno de hielo. Cuando eso se convierte en agua dulce, toda esa agua dulce cayó al mar, claro, y produjo un colapso. Claro. Vamos a ver, profesor Eulogio, qué nos dice el profesor Gustavo Fermín. Creo que toca este elemento, ¿no? ¿Qué podemos esperar del cambio climático? ¿Frío, calor, alteraciones? ¿De qué índole? Por el profesor Gustavo Fermín. El sentido común nos dictaría que frente a la evidencia del impacto que tiene el cambio climático, no deberíamos esperar para tomar las medidas que debimos haber tomado hace mucho tiempo. Eso es cierto.
pareciera que 5 años es como mucho tiempo para comenzar a solucionar algo que desde hace por lo menos 20 años ya sabemos que está ocurriendo. Sin embargo, yo creo que parte del problema deriva del hecho de que la trayectoria para llegar a un acuerdo era necesaria precisamente para que tomáramos un camino medianamente aceptado por todos, porque tiene tantos componentes políticos, sociales, económicos, culturales, de producción de alimentos, etcétera, que si no hay un acuerdo mínimo entre todas las partes, sería casi que imposible poder llegar a una solución concertada. Eso, imagínalo nada más en términos de los países. Ahora, trata de verlo en términos de la participación que va a tener cada ciudadano para que cada país logre alcanzar las metas que se propone. Bien, ahí hay una apreciación del profesor Gustavo Fermín que me parece pertinente, profesor Chacón. En principio, ¿por qué esperar 5 años para sustituir el protocolo de Kioto y que entre en ejecución, en plena actividad, los acuerdos de París 21, COP 21? ¿Por qué ese elemento? Y el otro elemento que destaca el profesor Fermín es la dificultad, digámoslo, metodológica para acordar tantos intereses económicos, políticos, la perspectiva de cada ciudadano, de cada país, cuando de pronto se siente afectado por medidas gubernamentales. ¿Cómo ve usted esa complejidad? Bien, respecto a lo primero, fíjate, ¿por qué 5 años? ¿Por qué 5 años? ¿Por qué 5 años? Bien, las restricciones de tipo económico que van a tener que hacer los países para poder disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero significan que para poder implementarlas deben cambiar su modelo de producción. Y eso significa que la mayoría de los países tienen que adecuar su sistema de producción, su sistema económico y social en estos 5 años, de tal manera que cuando se implemente realmente pueda generar lo que se quiere, es decir, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso por un lado. Y lo otro es que muchos de estos países requieren la asistencia tecnológica y la asistencia desde el punto de vista de dinero que tienen, y esto es bien interesante dentro del acuerdo de París, que derogar los países desarrollados. Los países desarrollados tienen que derogar, creo que leí algo así como 100.000 millones de dólares por año. ¿Los países en desarrollo? Desarrollados. Los desarrollados. Para poder implementar todo lo que es la transferencia tecnológica y los mecanismos de adaptación y mitigación en los países en desarrollo. Ahora, yo leía, profesor Chacón, que decía un mexicano del Colegio de México que no había que esperar gran cosa de esta reunión de París y que en todo caso sí iban a haber acuerdos, pero unos acuerdos que no iban más allá de hacer viable el modelo de producción capitalista que no fuese tan nefasto a la hora de seguir explotando la naturaleza, los recursos naturales. ¿Es cierto eso? Yo no creo que detrás de todo esto nosotros podamos hablar de modelos capitalistas. Es decir, yo creo que lo que hay es simplemente más proyectos de desarrollo de emergentes como China. Puede no ser capitalista en su ideología. Pero lo llama capitalismo salvaje y de lo más salvaje. Desde el punto de vista de su productividad y desarrollo, es uno de los países es el país que más emite CO2, ¿no? La ciudad de Beijing, la capital es... Entonces, creo que ponerse a hablar en estos términos no conlleva a ningún resultado. Yo creo que cada país tiene su forma de ver las cosas y eso es una de las cosas que en el Acuerdo de París se respeta. Cada país debe generar su protocolo de trabajo, ¿sí? Y esto es una de las cosas que se ha venido trabajando, es decir, cada país, cada grupo de naciones, incluso la Unión Europea se presenta como un bloque y no como países, está presentando una serie de propuestas que van en el sentido de procesos de mitigación. Por supuesto, los países desarrollados tienen una cuota, una altísima responsabilidad porque se gastaron toda la cuota de CO2 para desarrollar sus estados, ¿no? Entonces, ese es el dilema y el problema entre los países desarrollados y los países emergentes como China y la India, que tienen un alto consumo de CO2, de emisión de CO2,
Y entonces, bueno, si ustedes lo hicieron, porque nosotros no lo vamos a hacer. Entonces aquí es donde entra la ética y la responsabilidad de cada país en tomar realmente el cambio climático seriamente. Y con conciencia de lo que implica a futuro para las generaciones futuras. Vamos, profesor, con el profesor Jesús Molinari, que tiene una mirada interesante sobre el particular. Bueno, ciertamente si la mayor parte de los países del mundo aceptan algo como eso, es factible, ¿no? Pero eso no significa que lo van a cumplir todos los países. Hay países importantes que no lo hacen. Por ejemplo, a Japón se le ha prohibido cazar ballenas y en este momento, a pesar de que se opone todo el planeta y la opinión pública mundial, los gobiernos, etcétera, y Japón acaba de mandar una expedición a cazar ballenas en la Antártida. Así que habrá países que cumplen y otros que no, y sancionarlos es muy difícil. Bueno, ahí está un punto controversial que nos permite, profesor Chacón, volver a las grandes incertidumbres que nos mueven a la hora de acercarnos a estos acuerdos multilaterales que pueden terminar convertidos en letra muerta. Y eso sí sería bastante lamentable. El caso de Japón, cuando se le prohíbe la matanza de las ballenas, y el día pasado pues, las imágenes fueron apocalípticas. Los Estados Unidos, la China, hacen de estos acuerdos lo que el Congreso, los republicanos y los conservadores norteamericanos consideran que el clima y que el planeta está de maravilla, que podemos seguirlo explotando a nuestro antojo. Es decir, son muchas las variables, las aristas que están en juego para tratar de ser optimistas a la hora de abordar estos acuerdos multilaterales. Yo sigo siendo optimista. Yo creo que la COP21 es el resultado de años de trabajo, de años de negociación, que va a seguir siendo difícil la negociación para lograr acuerdos que sean realmente vinculantes. Y lo que nosotros estamos es confiando en que estos países cumplan la palabra que están empeñando en este convenio, en este acuerdo de la COP21. Venezuela, por ejemplo, tiene una alta cuota de responsabilidad y yo con toda la honestidad que me caracteriza, voy a decirlo, nosotros tenemos una posición en la COP21 muy linda, ¿no? Muy de sociabilización de las cosas, de que hay que atacar el cambio climático, pero cuando nos metemos dentro del país, resulta que todas las políticas, absolutamente todas las políticas del Estado hechas últimamente son antagónicas al cambio, a lo que se propone en los acuerdos. Nosotros, una de las cosas que no solamente lo decía en el acuerdo, se proponían como mecanismos de mitigación, que es, por ejemplo, los subsidios energéticos. Y lo planteaba el Papa Francisco en la encíclica, también Laudato Si, lo planteaba como mecanismo de mitigación la necesidad que tenemos de eliminar los subsidios energéticos. Bueno, Venezuela hacemos todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos una gasolina absolutamente regalada, ¿sí? Con precios que son absolutamente subsidiados todo, donde la gente no le presta atención a cuánta gasolina le pone a su vehículo y cuánto CO2 está emitiendo. Lo mismo con la electricidad. Entonces, Venezuela no se mira el ombligo, ¿sí? Habla muchas cosas, pero no nos miramos. Profesor, vamos al corte. Yo voy a plantear un dilema aquí y quisiera pues su reflexión cuando retornemos. Se tiene una proyección de aumento poblacional para el 2025 de 7.500 millones de habitantes. Se tiene estimado un aumento en el consumo energético de un 50% de aquí al 2025. ¿Qué va a hacer esa población? Ese aumento considerable de población para tratar de cumplir con estos acuerdos, para tratar de mitigar, digamos, los daños causados al planeta, al ambiente. ¿Acaso nos tenemos que plantear el dilema que menos comida y más equilibrio ambiental?
¿Qué está pasando ahí, profesor Eulogio? Vamos al corte y volvemos con esta reflexión, por favor.